engañado para comprar una casa para mi hermana. Finalmente dejé de ser el cajero automático de la familia y recuperé el control de mi vida. Esta historia me ha estado consumiendo durante los últimos meses y yo, de 32 años, necesito contarla. Cuenta la historia de cómo mis padres me engañaron para que les comprara una casa. Luego se la dieron a mi hermana menor, Perry, de 29 años. Y lo que ocurrió cuando finalmente me harté. Ten en cuenta que esta es una historia larga e intrincada de explotación financiera, engaño familiar y, en última instancia, defensa personal. Mi familia tenía que equilibrar constantemente sus finanzas cuando yo era niño. Aunque no éramos pobres, siempre había una tensión relacionada con el dinero. Se podría llamar a mi padre, de 58 años, un emprendedor en serie. Pero ninguna de sus iniciativas empresariales llegó a despegar realmente. Perseguía constantemente la siguiente gran oportunidad, saltando de un trabajo a otro. Un mes vendía seguros de vida, seguro de que triunfaría en ese campo. Y al mes siguiente intentaba poner en marcha una empresa de reformas del hogar. A pesar de su falta de experiencia, cada nueva iniciativa tenía el mismo ciclo: entusiasmo inicial, creciente molestia e inevitable fracaso. Mi madre, de 55 años, la optimista perpetua, apoyaba constantemente las decisiones de mi padre. Nos decía durante la cena: vuestro padre es un visionario. Justo después de que hubiera dejado otra carrera segura para arriesgarse en un proyecto peligroso. Solo necesita un gran golpe para mantenernos a flote. Ella aceptaba trabajos a tiempo parcial. Pero su verdadero trabajo era mantener esta fachada de normalidad. Mientras que nuestras circunstancias financieras eran todo menos eso. Mi hermana Perry y yo teníamos una dinámica muy diferente. A una edad temprana, fui elegido para ser el salvador de la familia y su clave para un futuro mejor. Utilizo esta lente para examinar cada decisión que tomé. Recuerdo que quería unirme a la banda de la escuela cuando tenía 14 años. Mis padres me sentaron para una conversación seria sobre cómo el club de informática quedaría mejor en las solicitudes de la universidad. En lugar de animar mi pasión por la música. Mis padres, que de alguna manera siempre encontraban el dinero que supuestamente no teníamos, pagaron las clases de arte de Perry un mes y sus clases de baile al siguiente, permitiéndole seguir cualquier capricho que tuviera en la escuela secundaria. La presión aumentó significativamente. Mantuve mi promedio de notas en 4.0 porque se consideraba malo. No porque fuera inherentemente inteligente. Pensarías que había cometido un pecado atroz después de que recibí un A+ en física un semestre. Durante días. Mi padre solo me hablaba cuando hacía comentarios mordaces sobre cómo la mediocridad no es una opción para alguien que necesita mantener a su familia. Los adolescentes necesitan expresarse, dijo mi madre con desprecio cuando Perry faltó 3 días a la escuela esa semana para pasar tiempo con sus amigos. Perry se estaba encontrando a sí misma y yo pasé mis años de instituto en esta olla a presión de expectativas. Se suponía que yo debía crear una estrategia exhaustiva de éxito financiero. Perry se salía fácilmente del toque de queda sin ninguna repercusión. Mientras que yo estudiaba hasta las 2 de la mañana alimentado por bebidas energéticas y ansiedad. Era un claro contraste. El sistema educativo tradicional no se adapta a su estilo de aprendizaje, fue la respuesta dada a la racha de desaprobados de Perry. Mientras que mi notable en cálculo provocó una reunión familiar sobre mis estándares en declive. Mis padres dejaron claro que mi única opción cuando llegara el momento de la universidad era la escuela de tecnología. No porque encajara con mis aficiones, nunca preguntaron por ellas. Sino porque proporcionaba el camino más rápido hacia una carrera bien remunerada. En cada etapa se aseguraban de que me diera cuenta del alcance de su sacrificio. Pidiendo préstamos y gastando los pocos ahorros que tenían. Mi madre solía decir: estamos comiendo ramen para que tú tengas un futuro. Pero curiosamente siempre había dinero para el pasatiempo o la aventura más reciente de Perry. La escuela de tecnología fue dura debido a la presión continua de casa. Así como a los difíciles deberes. Vivía con la dieta más barata posible. Trabajaba a tiempo parcial en una empresa de reparación de ordenadores entre clases y me recordaban constantemente la inversión de mis padres en mí. Cada conversación telefónica incluía una actualización sobre sus dificultades financieras.
así como pistas evidentes sobre cuándo podría ser capaz de reembolsarles. Perry, por su parte, dejó el instituto durante su último año. De hecho, mis padres aplaudieron su decisión. En lugar del drama que yo habría experimentado. No todo el mundo está hecho para la escuela, declararon. Ella es valiente por perseguir sus propios objetivos. Pasó los años siguientes explorando sus opciones, que incluían trabajar como camarera, dependienta de una tienda, paseadora de perros e instructora de yoga en prácticas. Todo ello puestos a tiempo parcial que no duraban más de unos meses. Hasta que finalmente lo dejaba porque no satisfacía su alma. Cada nuevo trabajo que emprendía era aclamado como su verdadera vocación. Después de graduarme de la escuela de informática, fui contratado por una incipiente empresa tecnológica. Aunque el salario no era especialmente notable para los estándares de la industria. Era más de lo que mi familia había recibido nunca. Recuerdo haber telefoneado a mis padres para darles la noticia. Esperando un solo momento de alegría sin adulterar. En lugar de eso, mi padre empezó a calcular cuánto podía darles al mes de inmediato y mi madre empezó a hacer una lista de todas las facturas con las que necesitaban ayuda. Para ahorrar dinero, me mudé a un pequeño apartamento con 2 compañeros. Aunque no era lo ideal. Ganaba suficiente dinero para comprar una casa propia. Me sentí obligado a vivir de forma sencilla para mantener a mis padres. Intenté equilibrar sus necesidades con mis pagos de préstamos estudiantiles y otros gastos de manutención enviándoles dinero cada mes. Sin embargo, nunca era suficiente. Mi padre me llamaba con un discurso de remordimiento sobre cómo habían renunciado a todo por mi educación. Si no enviaba un extra al mes, mi trabajo se convertía en mi refugio. Me volqué en los proyectos. Me gané la reputación de resolver problemas difíciles y empecé a ascender en la empresa. Cada bonificación o ascenso debería haber sido un triunfo. Pero en cambio sirvieron como nuevas fuentes de presión. Así que ahora podrás ayudarnos más. ¿Verdad? Era la pregunta constante. En lugar de, ¿estás orgulloso de ti mismo? O, ¿cuáles son tus objetivos? El patrón de empleo irregular y juicios precipitados de Perry persistió. Cuando las cosas se torcían. Volvía a casa después de vivir con amigos. Se matriculaba en clases online. Pero las dejaba a mitad de camino. Nuestros padres eran comprensivos y apoyaban cada revés. A pesar de que ya había superado los 20 años. Exclamaban, todavía es joven. Simplemente no ha descubierto su vocación todavía. Lo que yo suponía que sería una comida dominical típica en su piso de alquiler fue en realidad el momento crucial. Aunque había captado más pistas de lo habitual sobre sus dificultades financieras. No estaba preparado para lo que ocurrió después. Después de todos estos años de invertir en el futuro de la familia. Mi padre empezó a hablar de lo cansados que estaban de alquilar. De cómo su casero volvía a subir el alquiler y de cómo necesitaban un lugar propio. La franqueza aún me pilló por sorpresa. Aunque entendía a dónde iba todo esto. Cariño. Hemos estado pensando. Respondió mi madre. Extendiendo la mano por encima de la mesa y tomándome la mía. Hemos renunciado a mucho para que tú llegaras a este punto y ahora lo estás haciendo fantásticamente. ¿No crees que es hora de que nos ayudes a comprar una casa? Dejaron escapar años de culpa reprimida cuando revelé que me costaba pagar mi propio alquiler y ahorrar para el futuro. Mi padre habló de cómo podrían haber invertido en mí en lugar de ahorrar para la jubilación. Mi madre sollozó mientras hablaba de cómo lo único que querían en sus últimos años era estabilidad. Perry, que residía con ellos en ese momento, dijo que yo vivía cómodamente mientras nuestros padres tenían dificultades financieras. Pasaron meses durante la campaña de presión. Mencionaban casualmente los lugares que habían visto en cada conversación telefónica. Mi padre compartía historias de los hijos de sus amigos que habían actuado correctamente con sus padres comprando propiedades. Mientras que mi madre enviaba anuncios por correo electrónico, solo para mirar. Incluso Perry se involucró. Escribiéndome para decir que, después de todo lo que nuestros padres habían hecho por mí, se merecían esto. A pesar de mis mejores esfuerzos. Era susceptible a su manipulación debido a décadas de adoctrinamiento. La culpa se hizo demasiado grande. Su edad.
Sus sacrificios y su necesidad de estabilidad me mantenían despierto por las noches. Aunque los años de dinámica familiar son difíciles de superar. Mi terapeuta, sí. Por fin empecé a ver a uno, me advirtió sobre el establecimiento de límites. Finalmente cedí después de meses de combate psicológico. Me convencí de que esto era lo correcto. Aunque había ahorrado una suma respetable para una entrada. Dinero que debería haber ido a mi propio futuro. Las culpabilizaciones terminarían una vez que tuvieran una casa. Me prometí a mí mismo. Por fin estarían contentos y yo podría empezar a concentrarme en mi propia vida. Compré una casa básica de 3 dormitorios en un barrio tranquilo. Nada extravagante. Los pagos mensuales eran difíciles. Pero razoné que sí mantenía mi estilo de vida austero y vivía con compañeros de piso. Podría gestionarlo todo. Todo parecía ir bien durante los primeros meses. Mis padres estaban eufóricos. Contándoles a amigos y parientes lo bien que lo había hecho su hijo y mostrando su casa. Sin embargo, las peticiones aumentaron en lugar de disminuir. Querían ajardinar el patio trasero porque los vecinos nos juzgarían y necesitaban muebles nuevos porque las cosas viejas no quedaban bien en esta magnífica casa. Cada petición iba acompañada de la misma vieja culpabilización, después de todo lo que hemos hecho por ti. Seguí pagando mi hipoteca. Enviando más cuando podía en un esfuerzo por pagarla antes. Me convencí de que merecía la pena proporcionar a mis padres la seguridad que nunca habían tenido. Aunque yo siguiera viviendo con compañeros de piso y dejando mi propia vida en suspenso. Empezaron a hablar de lo agradable que sería para Perry tener un lugar seguro cerca y hacían referencias casuales a cómo ella les estaba ayudando a instalarse. Pero decidí ignorar las señales de advertencia. En retrospectiva. Debería haber previsto esto. Estaba tan acostumbrado a priorizar sus demandas que no me di cuenta de todas las señales de advertencia. Los acontecimientos que siguieron me obligaron a afrontar la fea verdad de las relaciones de mi familia y a tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida. Actualización 1. Les contaré lo que ocurrió cuando hice una visita sorpresa a la casa que compré. Ojalá pudiera decir que me sorprendió lo que descubrí. Pero quizá tenía la sospecha de que esto iba a pasar. Todo empezó un fin de semana cuando intenté llamar a mis padres para hablar de los pagos adicionales de la hipoteca que había estado haciendo. Nunca perdían la oportunidad de hablar de dinero. Así que era extraño que ninguno de los dos contestara. Hice varios intentos antes de decidirme a conducir hasta la residencia. Todo cambió por lo que descubrí allí. Llevando un pijama como si fuera la dueña de la casa. Perry abrió la puerta. No dijo, hola. Qué bien verte, ni siquiera, ¿qué te trae por aquí? Más bien preguntó, oh. ¿Qué haces aquí?, con expresión irritada. Como si estuviera rompiendo su agenda. Mientras estaba allí de pie. Intenté asimilar todo lo que estaba viendo. Me sentí enfermo del estómago cuando entré. Toda la casa se había convertido en el espacio privado de Perry. Sus retratos personales habían sustituido a las fotos de nuestra familia en las paredes. Su ropa estaba colgada de los muebles y sus materiales de arte estaban esparcidos por toda la mesa que antes había sido la mesa de comedor de nuestros padres. Supuestamente ahora era una personalidad en ciernes de las redes sociales y la habitación de invitados se había transformado en una especie de estudio creativo para su última aventura empresarial. ¿Dónde están papá y mamá?, pude preguntar mientras intentaba mantener la calma. Respondió con indiferencia. Como si todo el mundo lo supiera, oh. Se mudaron hace unas semanas al otro lado de la ciudad. Descubrieron un alquiler agradable. ¿No te lo habían informado? Ciertamente. No me habían informado. Nadie había considerado mencionar que Perry se había mudado y mis padres se habían ido. A pesar de que yo había estado haciendo pagos adicionales de la hipoteca en este lugar. Sentí como si me hubiera golpeado físicamente la traición. Contacté con mis padres mientras estaba sentado en el sofá. Que ahora estaba adornado con los cojines de Perry. Esta vez respondió mi madre y su justificación me enfureció. Pensamos informarte. Cariño. Creemos que este sería el entorno ideal para Perry. Que necesitaba un entorno estable para concentrarse en su carrera. Tú lo estás haciendo muy bien y ella necesita tiempo para averiguar qué quiere hacer. La voz de mi madre adoptó ese tono reconocible de culpabilización cuando saqué a relucir el hecho de que yo era quien hacía los pagos de la hipoteca.
No puedes ayudar a tu hermana después de todo lo que hemos renunciado por ti, tus pagos adicionales se utilizarán para cubrir nuestro nuevo alquiler. Todo queda dentro de la familia. En ese momento. Perdí los estribos. Queda en familia, no compré esta casa para darle a Perry un lugar de refugio gratis. La compré para ti y papá y, sin avisarme. Estáis pagando vuestro alquiler con mis pagos extra de la hipoteca. En un intento de manipularme. Mi madre se echó a llorar y dijo que yo era egocéntrico y que los miembros de la familia debían apoyarse mutuamente. Después de que consiguiera mi trabajo de informática. Mi padre se puso al teléfono y empezó a sermonearme sobre cómo he cambiado y me he vuelto materialista. El verdadero colmo, la mayoría de sus muebles ya habían sido trasladados a su nuevo alquiler. Dejando a Perry con las piezas más recientes que yo les había ayudado a comprar para la propiedad. Yo era el que realmente estaba pagando la factura y ellos habían planeado todo este evento sin contactarme en ningún momento. Ahora mismo me estoy centrando en construir mi marca. Respondió Perry con un encogimiento de hombros cuando le pregunté por su participación en la hipoteca. Respondió, podré ayudar una vez que consiga aumentar mis seguidores en las redes sociales. Mientras abría una nueva luz de anillo que probablemente estaba comprando con el dinero extra que yo había estado dando para la hipoteca. Alterné entre la ira y la incredulidad durante el camino a casa. Las primeras lecciones de la familia. Las culpabilizaciones y años de manipulación tenían como objetivo que yo siguiera pagando la factura mientras ponía mi propia vida en suspenso. Me he estado permitiendo unos días para calmarme y ordenar mis pensamientos antes de decidir qué hacer a continuación. Una parte de mí quiere detener todos los pagos de inmediato y dejar que se enfrenten a las consecuencias. Luchar contra años de entrenamiento y preocuparme por ser el mal hijo que abandonó a su familia es otro aspecto. Sin embargo, una cosa es segura, esto no puede seguir así. Ya me he hartado de ser el cajero automático de la familia. Este fin de semana he planeado una reunión con mis padres para establecer algunas directrices claras. Perry debe empezar a hacer un pago sustancial de la hipoteca o algo tendrá que cambiar. Daré otro informe después de la reunión. Pero ya tengo la sensación de que no será agradable. Mis padres son hábiles manipuladores de emociones y no tengo ninguna duda de que ya están preparando su caso. Pero por primera vez en mi vida estoy preparado para defender mi posición. Aunque eso signifique hacer de antagonista en su cuento. Soy consciente de la ironía, mi hermana vive gratis en una casa que yo pago. Pero yo sigo compartiendo habitación con ella. A veces me pregunto cómo permití que las cosas llegaran a este punto. Pero supongo que eso es lo que ocurre cuando eres objeto de manipulación y culpa por parte de tu familia durante años. Actualización 2. Las cosas no salieron como estaba previsto cuando me enfrenté a mis padres. De hecho, fue peor de lo que había anticipado. Permítanme describir lo que ocurrió durante una de las reuniones familiares más tensas que he vivido. Cuando llegué a su nuevo apartamento de alquiler, descubrí que era considerablemente más caro que el anterior. Nada más entrar vi un televisor grande y algunos muebles nuevos. Ahora podía identificar la fuente precisa de mis pagos adicionales de la hipoteca. Habían programado deliberadamente esta reunión para una comida familiar. Presumiblemente con la esperanza de que no me opusiera cuando hubiera comida de por medio. En retrospectiva, debería haber previsto que trabajarían en mi contra. Pero Perry también estaba presente. Lo que no estaba en mi plan original. Empezaron su plan antes de que pudiera siquiera empezar a hablar del problema de la casa. Mi madre preparó mi cena favorita de la infancia, Manipulación Emocional 101, y mi padre empezó a mostrar fotos antiguas mías mientras hablaba de tiempos más sencillos en los que la familia lo era todo. Me esforcé por dirigir la discusión hacia el verdadero problema, debemos hablar de la situación de vida de Perry en la casa. El ambiente cambió de inmediato. Mi madre dejó el tenedor. La expresión de mi padre se tensó y el teléfono de Perry despertó repentinamente su curiosidad. Observad. Empecé. Compré esa casa para vosotros y para papá. Ahora que os habéis mudado y se la habéis dado a Perry. Estáis pagando vuestro alquiler con mi dinero extra. No me dijeron nada de esto y eso tiene que cambiar. Mi padre pasó al ataque de inmediato. Ahora estás llevando la cuenta entonces, después de todo lo que hemos hecho por ti. Sacó un cuaderno. Un cuaderno de verdad. En el que había registrado todos los gastos que habían hecho por mi educación. ¿Deberíamos hablar de nuestros gastos para tu escuela de tecnología?
¿A qué renunciamos? Mi madre. ¿Qué puede llorar a la orden? Lo prometo. Adoptó una táctica diferente. Ya con lágrimas en los ojos. Añadió con voz llorosa, pensábamos que lo entenderías. A Perry le está costando encontrar su camino y solo queremos que nuestros 2 hijos tengan éxito. ¿No es eso lo que hace la familia, apoyarse mutuamente? En realidad estoy trabajando muy duro en mi presencia en las redes sociales. He ganado 200 seguidores este mes. La casa me da el telón de fondo perfecto para mi contenido. Mi carrera como influencer de estilo de vida está a punto de despegar. Dijo Perry, levantando la vista de su teléfono para compartir su punto de vista. Perry. Estás viviendo gratis en una casa que yo estoy pagando. Mientras que yo sigo compartiendo un apartamento con compañeros de piso. ¿Cómo es justo? Lo estaba oyendo y no podía creerlo. No todo es cuestión de dinero. Estás tan privilegiado con tu trabajo en tecnología que no entiendes lo difícil que es para las personas creativas como yo. Dijo poniendo los ojos en blanco. Luego lanzaron otra bomba. Mi madre dijo con vacilación que ya habían conseguido presupuestos para la reforma y que le habían dicho a Perry que podía convertir el garaje en un estudio de creación de contenidos. Esperando que yo lo pagara. Por supuesto. Esto se acaba ahora. O Perry empieza a pagar su parte justa de la hipoteca o tenemos que buscar un arreglo diferente. Perdí los estribos en ese momento. Os dimos la oportunidad de estudiar. Lo sacrificamos todo por vuestro éxito y ahora le vais a negar a vuestra hermana la misma oportunidad. Dijo mi padre golpeando la mesa con la mano. La misma oportunidad. Me reí con amargura. Esto no se trata de oportunidades. Se trata de responsabilidad. Perry dejó el instituto y nunca ha trabajado durante más de 3 meses. ¿Cómo podéis ser tan crueles? Te educamos mejor que esto. Perry necesita estabilidad para perseguir sus sueños. Dijo mi madre. Con sus lágrimas volviéndose más intensas. Les grité, ¿y qué pasa con mis sueños? He sacrificado todo por esta familia. Incluidos mis propios sueños. Vivir con compañeros de piso. Ahorrar para el futuro y pagar una casa en la que ni siquiera puedo vivir. A partir de ahí. El debate se acaloró. Ya que mi padre empezó a enumerar todos los sacrificios que habían hecho por mí. Mi madre siguió sollozando sobre su compromiso con la familia y Perry me acusó de tener envidia de su éxito inminente. A partir del mes que viene solo voy a pagar la hipoteca básica. Sin extras. Finalmente hice mi ultimátum. Si Perry quiere quedarse en la casa, tiene que contribuir. Si no tenemos que venderla. Mi madre se quejó de que estaba arruinando a la familia. Mi padre me tachó de materialista e ingrato y Perry salió corriendo acusándome de arruinar su carrera antes de que hubiera empezado. Pensarías que había sugerido prender fuego a un orfanato. En el camino a casa empecé a reflexionar sobre todos los años que había pasado tratando de complacerles. Todos los sacrificios que había hecho. Toda la culpa que había cargado y, por primera vez, me di cuenta de lo manipuladores que eran. Salí esa noche sintiéndome a la vez agotado y extrañamente libre. Mi padre envió varios mensajes de texto enfadados sobre mi traición. Perry ha publicado actualizaciones ambiguas en las redes sociales sobre miembros de la familia tóxicos y cómo lidiar con los que odian. Mi madre ha estado llamando sin parar y dejando mensajes de voz sinceros sobre cómo no pueden pagar su alquiler sin mi ayuda. Y ya me he puesto en contacto con el banco para detener los pagos extra. He sido el cajero automático de la familia durante demasiado tiempo. Anteponiendo las exigencias de los demás a las mías. Pero esta vez no voy a ceder. Si no pueden ver eso. Quizás sean necesarias medidas más serias. Por primera vez en mi vida estoy dispuesto a ponerme en primer lugar. Aunque eso signifique convertirme en el antagonista de su historia. Pero tengo la sensación de que esto aún no ha terminado. Actualización 3. Permítanme contarles cómo se desmoronó todo finalmente y dónde estoy ahora. Tras ese encuentro final. Tomé la decisión más difícil de mi vida, dejé de hacer todos los pagos de la hipoteca. Mi teléfono explotó en la primera semana después de que dejara de hacer los pagos. Recibí 47 llamadas de mi madre. 23 de mi padre e incluso mensajes de Perry en todas las redes sociales imaginables. Los bloqueé a todos. Pero se volvieron creativos.
Utilizando los teléfonos de amigos. Creando nuevas cuentas en las redes sociales e incluso contactando con familiares con los que no hablaba desde hacía años. No puedo dormir sabiendo que mi hijo nos ha abandonado, fue la primera afirmación de culpabilización en los mensajes de voz de mi madre. Lo perderemos todo por tu culpa, fue la siguiente afirmación desesperada. En sus comunicaciones más combativas. Mi padre dijo, ningún hijo mío le haría esto a su familia. De especial relevancia fue la campaña de Perry contra mí en las redes sociales. Empezó a compartir regularmente historias de miembros tóxicos de la familia que arruinan tus sueños. Lo más surrealista fue cuando miré el Instagram de Perry y me di cuenta de que cobraba $50 por sesión por sus ideas sobre el estilo de vida de los influencers. Mientras que impartía clases de creatividad en la propiedad que yo estaba pagando. Utilizó mi crisis financiera como material de participación para sus fans y convirtió el salón en un espacio de producción de contenidos. El banco envió su primer aviso alrededor de la tercera semana. Mis padres me lo enviaron con un único mensaje. En lugar de abordar el problema. ¿Es esto lo que quieres ver a tu familia sin hogar? Archivé el correo electrónico sin responder. Entonces aparecieron los monos voladores. Recibí llamadas de amigos de la familia con los que no hablaba desde hacía años. Expresando su decepción con mis decisiones. Estaba arruinando los años dorados de mis padres. Según una larga correspondencia de mi tía. Mi antiguo profesor de instituto incluso expresó su preocupación por mis recientes cambios de estilo de vida en Facebook. Ninguno de ellos era consciente de que yo había empezado por fin la terapia y me estaba recuperando de años de abuso emocional y financiero. Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que mi familia había establecido una situación en la que yo siempre estaba a cargo del bienestar de todos. Excepto del mío. El podcast de Perry, Ascender por encima de la traición familiar. Que fue grabado en una casa que yo compré. Fue el verdadero punto de inflexión. El primer episodio se centró en los intentos celosos de su adinerado hermano de la tecnología para aplastar sus objetivos. De hecho, fue capaz de reunir un modesto número de seguidores entre aquellos que entendían su difícil situación. Los avisos del banco se volvieron más serios después del segundo mes. Mis padres cambiaron de estrategia y me enviaron fotos de casas que estaban considerando. Todas ellas mucho menos costosas que el alquiler que estaban pagando en ese momento. Mi madre me envió un mensaje de texto desde un número diferente, mira. Estamos intentando llegar a un acuerdo. Sin embargo, vi que a Perry aún no se le había pedido que ayudara ni que buscara un espacio propio. Perry organizó una transmisión de despedida a mi espacio de ensueño. Completa con monólogos teatrales sobre cómo superar la adversidad. En respuesta a la inminente ejecución hipotecaria. Incluso creó una página de GoFundMe para su fondo de reubicación de emergencia. Omitiendo cuidadosamente el hecho de que nunca había hecho ningún pago por la residencia. Enterarme de que Perry había estado alquilando una de las habitaciones a otro proveedor de contenido y quedándose con el dinero para él fue la gota que colmó el vaso. Esto se produjo después de que mi madre me llamara entre lágrimas explicándome que no podían hacer ninguna aportación a la hipoteca. Perry tuvo que reubicar rápidamente su negocio de desarrollo de contenidos de vuelta al alquiler de nuestros padres cuando el banco finalmente se hizo con la propiedad de la casa. Se encargó de grabarlo todo para sus fans. Retratándose a sí misma como una víctima de acontecimientos incontrolables. Me pareció irónico que nunca mencionara la verdadera fuente de la financiación de la casa. Mi padre me hizo una última llamada. A la que sí contesté. Su voz era baja. Casi derrotada. En lugar de la rabia que había anticipado. Comentó, ¿de verdad pensamos que cederías? Nunca pensamos que realmente dejarías que la casa se fuera. Aprendí todo lo que necesitaba saber sobre su percepción de mí por esa admisión. Me veían no como un hijo, sino como una fuente constante de ingresos que podían controlar siempre que quisieran. Las consecuencias han sido más fáciles y difíciles de lo que había previsto. Más difíciles. Ya que hay una brecha cuando se rompe la comunicación con toda la familia. Por muy tóxica que sea. Más fáciles. Ya que soy el único responsable ante mí mismo por primera vez en mi vida adulta. Actualmente vivo en mi propio apartamento. Aunque es pequeño. Me pertenece. Cada decisión que tomo es para mi propio futuro. No para satisfacer las necesidades o los deseos de otros. Por fin estoy considerando comprar una casa para mí. Esta vez solo para mí.
A medida que mi cuenta de ahorros sigue aumentando. La familia todavía se esfuerza por ponerse en contacto de vez en cuando. Mi madre envía tarjetas de felicitación sutilmente acusatorias en las que se siente culpable. Mi padre envía por correo electrónico artículos sobre niños desagradecidos. Basándose en el drama de nuestra familia. Perry se ha reconvertido supuestamente en consejera de curación de traumas. Sin embargo, he terminado. La venta de la casa fue algo más que una simple transacción inmobiliaria. Se trataba de escapar de toda una vida de vergüenza y explotación. Por fin he llegado a un acuerdo con el hecho de que a veces establecer límites significa hacer de malo en el cuento de otra persona. Nunca es demasiado tarde para dejar de quemarse a uno mismo vivo para mantener calientes a los demás. Si te encuentras en una situación similar, la manipulación es más difícil que la culpa. Pero es tu vida la que tienes que vivir. Evita esperar tanto como yo para llegar a esa conclusión. Quiero agradecer a todos sus cálidas reacciones y su tremendo apoyo. He aprendido leyendo vuestros comentarios que no soy el único que tiene que lidiar con la explotación financiera en la familia. Me fortalecieron los relatos de tantos de vosotros que habíais pasado por cosas similares. Esta comunidad ha sido realmente alentadora y tranquilizadora. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor, hazlo y pulsa el botón de notificación para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que ocurren a tu alrededor.